¿Qué volumen tiene más fuerte? Muchas gracias por venir. Veo la sala llena, estoy encantada y el conferenciante más todavía. Bueno, pues lo conocéis casi todos. Habéis recibido el currículum, así que yo no voy a volver a leerlo. La persona que quiera recibir información cada 15 días solo tiene que dejar a la junta directiva el teléfono, que es muy simple, y cada 15 días recibirá quién es el que viene a dar la conferencia. Así de simple. Él es José Vicente Marcet Martínez. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? El último gran capitán, Toni Marcet Such, de un venidor que abraza la mar. Es ingeniero de la edificación, arquitecto técnico. Y un secretito que me ha dicho es que fue preolímpico de Los Ángeles 84. ¿Sí? Bueno, pues le vamos a dar un fuerte aplauso. Espero que no suene ningún móvil, por favor, que le quitemos el sonido. Gracias. Buenas. ¿Se me oye bien? ¿Comparamos el micrófono este? ¿No? ¿Se me oye? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias a Alfaro por darme esta oportunidad de contar un poco la historia de mi padre, pero sobre todo la historia de Benidorm, como yo lo veo, y la historia de... Yo lo que quiero transmitiros es que cuando yo esté hablando de cosas de mi padre, penséis en vuestros padres, en vuestros abuelos, depende de la edad que tengáis, esa generación tan dura, generación de 1920, el 1920 y 1940, con la guerra, posguerra, sin medios, sin GPS, sin el móvil, sin nada, ¿no? Cada uno que piense en sus padres, ¿no? El currículum lo ha dicho Isabel, pero yo voy a dar un currículum mío que es más rápido, mucho más corto, y se dice con 4 palabras. Voy a contar una anécdota que me pasó en 1980, luego contaré un poco de la beca de la presidencia Blume, que era la preolimpiada de vela. Estamos en una regata con mi tripulante Antonio Mayor, que está allí, que está como escondido, pero está allí. Y en aquel momento, como yo estaba ya en la residencia Blume, nos juntábamos con la élite de los de vela. Y total, que fuimos a tomar un aperitivo a Puerto Santa María y éramos 6, más o menos, ¿no? 6. Entre otros, un miembro de la Casa Real sentado con nosotros y más. Y de repente llega el típico señor que toca el acordeón para pedir el dinero, y cuando ve al miembro de la Casa Real, en este caso concreto era la infanta Cristina, se pone toca el himno nacional. Claro, todo el mundo se gira, todo el mundo empieza a mirarnos, y alejonados, con perdón, Antonio y yo, y sale el señor del bar con el libro de firmas, infanta España, de Borbón, no sé qué, el otro, no sé cuánto, campeón del mundo de vela, el Labrao, campeón de Europa, de no sé qué, el otro, el diploma olímpico, Gustavo Doreste, diploma olímpico. El libro hacia nosotros, y como habíamos quedado campeones de España juveniles, que no está mal, en ese de España absoluto, que no está mal, pero claro, comparado con todo lo que venía, yo digo, ya verás, voy a poner el currículum que me sale bien del corazón. Pepe Marcet, Antonio Mayor, campeones del trofeo Virgen del Carmen de Benidorm. Y ahí queda para la historia. Entonces, mi currículum es muy corto. Yo soy Pepe Marcet, el nieto de Dolores la Cariña de Benidorm y de Pepe el Pataleto de Altea. Ese es mi currículum más, el que sale del corazón. Todo lo demás, que es verdad, pero esto me sale del corazón. Bueno, la charla es sobre el último gran capitán, no el último gran capitán, habrán ahora seguramente gente de Benidorm estudiando marina, es la capitán de esa generación, que insisto, que penséis en vuestros antepasados, esa generación donde no había móviles, donde no había GPS, donde era todo, entiendo yo, lo veo súper complicado, súper complicado. Pues ya me lo explicará ahora cuando veamos lo del barco. Y luego, si ven Benidorm,
me llamó la atención porque Benidorm es como esto sería el castillo, sería el pueblo de él, y es como unos brazos, ¿no? que Benidorm abraza al mar, ¿no? Y abraza al mar desde toda la vida, ¿no? Benidorm se fundó hace 700 años, lo hemos conmemorado hace poco tiempo. Nuestra Virgen del Sufragio, ¿por dónde apareció? Por el mar. Podría haber aparecido por otro sitio, pues es la casualidad, pero vino por el mar. Era un pueblo hasta hace poco, era muy pequeño, era un pueblo muy pequeñito. Y tiene, bueno, pescado de quesos, es más normal. Capitanes de Almadraba, eso ya es menos normal. Capitanes de Marina Mercante, eso yo no lo entiendo. Porque para ser capitán de la Marina Mercante hay que saber matemáticas, física, química, es decir, cómo de un pueblo tan pequeñito pudieron salir tantos y tantos capitanes de la Marina Mercante. Hay una mención especial también a nuestro alcalde, don Pedro Zaragoza, que supo ver en el urbanismo de Benidorm. Benidorm tiene una ventaja, cuando la gente entra y dice, uy, ¿esto qué es? ¿Qué masificación? Pero si ustedes se dan cuenta, desde cualquier punto de Benidorm, cualquier casa donde se viva en Benidorm, en la línea que sea de Benidorm, en un piso alto se ve el mar. Eso, en una ciudad normal solamente ven el mar los que tienen el privilegio de vivir en primera línea. Aquí vivimos en séptima, octava, décima línea y vemos el mar. Por eso insisto, esto es un homenaje, por lo menos para mí, a esta generación. Aquí tienes el Benidorm antiguo, y este no es tan antiguo, porque este Benidorm yo lo he conocido, la mayoría del Mediterráneo sin asfaltar. Y este Benidorm, hay un Benidorm mucho más antiguo que este, hay edificios ya por aquí construidos, pero es la foto que he conseguido. Y luego el Benidorm actual, es decir, con los dos brazos siempre abrazando el mar. Luego tenemos don Pedro Zaragoza, que hizo el plan general de Benidorm, que hizo un plan general que permitió esto. Esto es mi casa. Yo vivo en el mar donde está, en octava línea de playa. Lo veo en mar, perfectamente. Ustedes me imagino que muchos de ustedes están de acuerdo. Es decir, esto en una ciudad normal no lo ves, son manzanas cerradas y el mar que está en primera línea. El de la calle de atrás ya no ve el mar. Solamente normal porque aquí es un urbanismo que cada parcela se puede construir solo en el 25% de ella. Si una parcela de 200 metros, de 2000 metros cuadrados solo se puede construir en 500. El resto tiene que ser libre. Eso parece una tontería, pero un urbanismo que ha estado hasta hace poco muy poco valorado, ahora se está valorando mucho y está como ejemplo el urbanismo que tenemos en Benidorm. Este es un ejemplo, este es de mi casa, y si sigo para allá veo la isla, sigo para allá veo la cala y para allá veo el rincón. Yo imagino que todo el mundo que vive en un piso alto está de acuerdo, Isabel está de acuerdo porque lo hemos comentado en esto. Y luego la Virgen del Sufragio, ¿dónde vino? Por el mar. Vino un barco que había naufragado, todos sabéis la historia, se quemó por el tema de las enfermedades y apareció la Virgen. Así que Benidorm vive y abraza al mar. ¿Por qué empieza esta historia? Esta historia empieza porque mi padre volvió a Benidorm después de navegar, durante 20 años estuvo navegando, pero él no contaba nada. La gente que lo conocéis era una persona muy sencilla, como si no hubiera hecho. Y yo a los chavales jóvenes, los que se llaman jóvenes, les digo que por favor le pregunten a sus padres o abuelos cosas, que luego no pase cuando yo me arrepiento un montón. Pero cuando yo vi estos cuadros de Pitágoras, cuando él falleció, estaban encima del armario. Nunca me los había enseñado. Y empecé a leer lo que ponía ahí dentro, el cuaderno de Pitágoras, en el año 1948, y no me lo puedo creer. No me puedo creer que este hombre haya pasado todo esto que ha pasado en esa época. Es una época donde no había móviles, no había GPS. Tú ahora coges un barco, yo soy patrón de yate, y entonces exagero un poquito, pues digo, quiero ir a Formentera, intro. Y te olvidas, yo iba solo a Formentera. Estoy exagerando, tampoco exactamente así, pero casi iba solo. En aquel momento tenías que observar, se situaban con el sol y las estrellas, por estima, que ahora lo contaré lo que es. Y ahí viene cuando a mí se me ocurre hacer esta charla. Bueno, esta es una foto que la pongo porque en el Museo del Mar de Benidorm está esta foto,
Pues este es mi padre, imaginaros, eso no tiene que ver en qué condiciones navegaban. O sea, tiene que ver en qué condiciones navegaban. Este es mi padre en el medio. El currículum de mi padre lo voy a decir rápido, lo importante. En junio del 45, él nació en el 30, nació, ¿eh? En el 45 se va a Cádiz. Quedaros con esta fecha, tenía 15 años, del 30 al 45, 15 años. Se fue a Cádiz, a la casa del doctor Francisco Llorca, a Guaridel, que era un catedrático de anatomía muy famoso, que tiene una calle que los de Benidorm los conocemos. Se fue a su casa. Finalizó los estudios en el 48 y embarcó en el Poeta Rodas, en el barco que apareció de él como alumno. Luego de piloto de la Marina en el 1952. Y a los 28 años aprueba capitán de la Marina y navega en el barco Victoria, y en el 66 lo deja y navegaba con el Santa María del Pino. Finalizó su periodo de embarcación por problemas de salud, que ahora luego hablaremos de sus problemas de salud, que también me afectaron a mí. Parte de lo que debo, lo debo también a eso, parte de lo que tengo, y el problema era que no atracar, lo de atracar los puertos. Ahora los barcos llevan dos hélices detrás, dos hélices en proa, se mueven, no pueden mover de lado. En aquella época llevan una hélice en la proa. Un barco de 100 metros o de 200 metros, como es el barco que llevaba él, pues claro, con remolcadores, y eso sí que me lo contó, que sufría mucho la responsabilidad que tenía a la hora de atracar esos barcos. Sufría mucho, y por eso le afectó el corazón y tuvo que dejarse de navegar. Bueno, esto es también mi familia, no solamente mi padre, mi abuelo materno era suboficial de la Marina, era brigada, fue contramaestre en puertos como Peñíscola, Altea, Campello, Benidorm, que yo me acuerdo. Y mi abuelo paterno era contramaestre de barcos de la Marina. De Benidorm, como ves, ya los abuelos ya eran, que mi abuelo era de Altea, pero este de Benidorm ya trabajaban en la mar, un pueblo tan pequeño. La mar de la Marina, no de pesca, porque de pesca lo entiendo más. Pues no, a pescar, pero meterse en un barco de la Marina y cruzar el Atlántico, como lo cruzaban, yo de verdad no lo entiendo. Bueno, esto es lo que decía en 1945. Esto sí que me lo contó mi padre, que tardó 2 días en llegar a Cádiz. Yo ahora hago una pregunta a todos que penséis en silencio. Imaginaos que mañana un hijo vuestro, un sobrino, un nieto, con 15 años, en el año 2025 que estamos, se tiene que ir a Cádiz. Lo habéis pensado, yo ya, sin hacer una encuesta, un 80% dice que solo ni de coña. Mi mujer seguro que se va con él. Lo acompaña, lo lleva, lo trae. Y el 20% que dice, sí, lo dejaría solo. Muy bien, solo, pues se va, lo llevaríamos a Alicante en coche, embarcaría en el coche, de aquí a Madrid le llamaríamos 3 veces. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Sí. ¿Has tomado algo? Tómate una tostada o algo. Vale. Llega a Madrid, a Chamartín, te llama el papá, dame un bizum, que te voy a coger un cavity o no sé qué para cambiar. Llega a la tocha. ¿Ya estás dentro? Sí. Ahora come, ¿eh? Vale, sí, papá, creo que te como. Llega a Cádiz. Papá, otro bizum, que tengo que cogerme para ir a Sevilla. Pero llega a Sevilla. Perdón, llega a Sevilla. Que tengo que ir a Cádiz. Un Uber, un Cabify, un taxi. Mándame un bizum. Luego llega allí, y cuando llega allí ya tiene todo, la escuela náutica de Cádiz ya lo tiene todo organizado, porque sus padres se lo hemos organizado antes de ir, por internet, por no sé qué, con todo lo que tenemos ahora. Yo digo, ¿cómo un chaval de 15 años, de una familia humilde, se va a Cádiz? De verdad, yo me gustaría que me hubiera contado más cosas. ¿Cómo fue papá ese viaje? ¿Cómo fuiste a Alicante? ¿Quién te llevó? ¿Cómo te fuiste hasta... ¿Cómo llegaste a Cádiz? Era un niño de 15 años. Vengo a matricularme de capitán. ¿Cómo? ¿Y esto quién lo paga? ¿Cómo se paga? El dinero... Yo no lo entiendo. No lo puedo explicar porque no lo entiendo. En Cádiz estuvo
con don Francisco y doña Anita, que son los de Benidorm, que eran catedrático de médico anatomista. Él nació en México, de padre marino, y a los 3 años se vino a Benidorm. Acogieron a mi padre, fueron una generosidad tremenda, porque una familia de un nivel intelectual y muy alto. Para mí me parece, vamos, mira que el doctor Francisco Llorca en medio está súper reconocido, pero mi padre, vamos, lo adoraba, lo siguiente. Imaginaros estar en su casa estudiando en Cádiz, viviendo 3 años en su casa. Esto es el director de la, aquí cuando lo nombran, alumno de náutica en Cádiz. La curiosidad de esto es que pone inscripción marítima de Villajoyosa, porque Benidorm, la cabeza de partido era Villajoyosa. Es que Benidorm era muy pequeñito. Y esto es el título de cuando le dieron el de alumno, Antonio Marcet, alumno de náutica, que fue en el 48. Este es don Agustín Rodríguez, capitán de corbeta. Le da el título en el año 52, le da el título de piloto. Título de piloto de la Marina Mercante. Él tenía, mi padre, 22 años. Y esto es cuando le dan lo mismo. Esto es grande. Y él lo aprobó, ¿vale? Y esto es el título de capitán. El título de capitán se le da en el año 59. Tenía 29 años. Hasta que yo cuando ya es capitán de la Marina Mercante. Luego una cosa que me encontré, bueno, lo he puesto porque no es importante, pero me hizo gracia, claro, le pidieron para el título de piloto, le pidieron un certificado de buena conducta, ¿no? Y entonces se la hizo don Pedro Zaragoza y pone Antonio Marcet, soltero, náutico, natural y vecino de esta población. Lo de náutico a mí me choca. Náutico, y no tiene mucha importancia, hijo de José y de Dolores. Bueno, esto es lo mismo, pero más grande, ¿no? Soltero, náutico, natural y vecino de esta población. Esto es un certificado de buena conducta que le dio don Pedro Zaragoza. Bueno, este es el diario el primero. En el año 1900 es 49, pero la primera hoja pone 48, ahora lo explicaré. Esto cuando yo lo encontré, me quedé asombrado. Cuando empecé a leerlo, me quedé asombrado con las cosas que pasaban. Ahí donde el diario de Bitácora es el cuaderno que es donde escriben, es el diario de navegación, realmente, donde escriben todo lo que pasa a bordo todos los días, a toda hora, desde que salen hasta que fondean o atracan, o están en la mar y siguen navegando. ¿Por qué le llaman cuaderno de bitácora? Me llamó la atención, digo, sí, diario de navegación, porque en esa época, donde estaba el timón, había un baúl que donde se guardaba el compás, el sextante, que era la bitácora. Y entonces estos cuadernos se guardaban en la bitácora. Por eso le llaman cuaderno de bitácora. Pero es el diario de navegación, ¿vale? Él, como lo he contado, como he dicho antes, no me contaba casi nada. Porque la de cosas que me podía haber contado. Y me da una rabia. Por eso insisto, por favor, preguntarles a vuestros mayores cosas antes os arrepentáis como mínimo. Lo siento mucho no haberle preguntado muchísimas más cosas. Este primer cuaderno de bitácora se lo doné al ayuntamiento, porque me parece que forma parte de la historia de Benidorm. De aquí 200 años, 300 años, este cuaderno de bitácora forma parte de la historia y lo doné al ayuntamiento de Benidorm, ¿vale? Había más, que por cierto, estoy faltando la cabeza. Dice que me traería uno para que lo vierais, os lo siento, se me ha ido la cabeza. Bueno, esto, ¿no ves? Empieza la primera hoja, 21 de junio del año 48, el alumno de náutica Antonio Marcet. Pero luego, cuando empezamos, la primera hoja de cuaderno de bitácora es 13 de junio del 49. Y es claro, este cuaderno de bitácora lo firmó cuando estaba en Cádiz y se ve que cuando embarcó es cuando empezó a rellenar. Entonces es todo desde el año 49.
Este es allí van de Bilbao, creo que tenía algo para señalar, pero no. De Bilbao a Pasajes. Salen de Bilbao y van hasta Guinea, ahora lo veréis. Y yo me quedo muerto porque digo, primero, ¿cómo llegó a Bilbao? ¿Cómo desde Benidorm? Lo primero que me pregunto, vale, soy de Bilbao, pero digo, ¿cómo llegó a Bilbao? Hablo en el año 50. No sé, yo ahora no me imagino. No sé, ahora sí, y ahora hay llegar a Bilbao. Hombre, pues si vas con tu coche, perfecto, pero si no, un avión tienes que parar en no sé dónde. Si es el tren, lo mismo, ¿no? Luego, aquí salen, aquí ponen dónde fondean. Pues salen el día 13, salen a las 19:45 y fondean a las 24 horas en la ría de Abra. Y luego al día siguiente salen, el día 14, salen de Bilbao a Pasajes. Y ahí empieza ya toda la ruta. Bueno, están esperando al práctico, que el práctico suba a bordo, porque para entrar al puerto tiene que entrar con un práctico. Siempre entraban con un práctico. Este es el barco Poeta Arolas. Es el primer barco que embarca él como alumno. Es el que estamos hablando, ¿no? El Poeta Arolas es un barco, lo estoy mirando en internet cómo era, y me llamó la atención. No sé, a mí me recordó la entrada al Titanic, ¿no? Lo amarillo es la clase primera clase. Claro, estamos hablando de aquella época, ¿no? Lo verde es segunda clase y lo rojo es tercera clase. Claro, este es un barco que se construyó en el año 1920. Se construye, lo hunden en la guerra, lo bombardean y lo hunden en el año 38. Tuvo la suerte que lo hundieron en el puerto de Cartagena, en la bocana del puerto, entonces impedía que los barcos entraran al puerto. Entonces por eso lo reflotaron, lo arreglaron y siguió navegando. Porque si no, se hubiera quedado hundido. Lo que decía, en primera clase hay 32 habitaciones, de 2 literas y un sofá, incluso. Hay alguno que pone, no ahí no lo veis, pero con literas con sofá, en clase primera. En clase segunda hay 24 habitaciones, con 4 literas. Y en clase tercera hay 20 habitaciones con 6 literas cada una. Pues eso es lo que viene a esa época. La primera, segunda y tercera. Pues esto un poco refleja la época. Mi padre me contaba que aparte llevaban mucha carga, porque Guinea era española, llevaban mucha carga y muchos militares también. Embarcaban muchos militares. ¿Ya no va? Así que va, ¿no? Vale. Este es el 13 del 6, salen. No es una casualidad, no tiene nada que ver, pero bueno, una casualidad. El 13 del 6 es la primera vez que se embarca en un barco como alumno, es la fecha que nació su primer nieto. Una casualidad, no tiene nada que ver, pero bueno, una casualidad. Van a Pasaje, de Pasaje a Santander. Santander, digo, una anécdota para que luego lo veáis. Cuando van a Guinea, paran en Vigo. Cuando vuelven de Guinea, no paran en todos los sitios igual, salvo aquí que paran en La Coruña. ¿Por qué? No lo sé. Está así y... Ahí, a Canarias, de Canarias llegan a Guinea Ecuatorial, y de Guinea Ecuatorial llegan a Santa Isabel, ahora Malabo, que es la capital de Guinea, y ahí llegan a Bata. ¿Vale? Si os fijáis, a Santa Isabel llegan el día 10 del 7 y salen el 17 del 7. Hay 7 días. Aquí igual, llegan el 18 y salen el 25. Otros 7 días más o menos. Claro, ¿y qué hacían en Guinea? 7 días. Bueno, él tampoco me contó nada. Guinea era española, imagino que ellos tenían un barco, que eran capitanes algunos, estarían bien. Pero yo me encontré esta foto y entre otras cosas lo que hacía era cortar cocos. No sé, cacao. Alguien me dijo, no son cocos, son cacao. O cacaos. Esa es una de las fotos que me encontré. Algo tenía que hacer el hombre, no para no aburrirse. Luego salen de Bata y llegan, ya acaba ahí Río Benito. Total, mes y medio, desde que salieron 13 del 6 hasta que llegan aquí, mes y medio. Es decir, cada tramo, mes y medio.
para llegar. Luego, anécdotas no, curiosidades. Si os fijáis, cuando me fijé, claro, hay días que están tomando nota y están en un puerto o están en medio del mar. Cuando están en medio del mar, cuando acaba el día, aquí están todos los vientos, todos los rumbos, ponen mar. Ese es donde están. En este caso, iban de Cádiz a Las Palmas. Y cuando están, esto es mar, esto es Cádiz de Las Palmas, mar, 25 de junio. Damos fin a la presente sin novedad, ¿vale? Para que nos situamos, todo lo que pasa, y luego acaban en el mar. Y cuando están en un puerto, pues acaban donde están, en Las Palmas. Cuando están en la mar, y cuando están en un puerto, ponen Las Palmas. Una anécdota, pues entre otras que ahora hablaremos más, pues se incomunica la caldera, yendo de Tenerife a Santa Isabel, en medio del mar, están en la mar, se incomunica la caldera. Y es que, claro, yo me pongo en esa situación y yo dije que diga, a mí se me pone, yo he navegado y sé lo que es que el motor se te pare en medio del mar, pero ahí en medio del mar ahora mismo llamas, tienes un helicóptero, tienes un barco, tienes gente que viene a por ti, pero no sé, yendo a Santa Isabel, por África, se comunica la caldera, luego la preparan y siguen. Pues nada, pues perfecto. Bueno, esto se comunica la caldera de estribor por rotura de un tubo. Luego es cuando salen, la vuelta, salen del Río Benito y otra vez todo para atrás, a Bata, de Bata a Santa Isabel, de Santa Isabel a las Canarias. De Canarias otra vez a la bahía de Cádiz, y de Cádiz ahora veréis que ya no para en Vigo, para Coruña. ¿Por qué? No lo sé. Hace todo lo mismo menos Vigo, no sé por qué. Me gustaría preguntárselo, pero no puedo preguntárselo. Eso es el primer viaje. Luego viene el segundo viaje, que sale el 9 del 10, que salen de pasaje, ¿vale? Paran en Vigo, ¿lo veis? Para ir, llegan, vuelven otra vez, paran en La Coruña a la vuelta, segundo viaje, 29 del 12 del 49. Y ya el tercer viaje, salen de pasaje, vuelven otra vez, paran en Vigo, siguen, todo esto. Es que yo me lo imagino y yo que he navegado, a mí se me hace duro. Y luego la vuelta, otra vez, vuelven, y si os fijáis, vuelven a parar en La Coruña y llegan. Otra vez, 3 viajes. Aquí acaba el cuaderno de bitácoras que doné al ayuntamiento. 3 viajes. A mes y medio por viaje son 3, ida y vuelta son 3 meses por 3 9. 9 meses en la mar, sin casi poder comunicarse con su familia, con sus vecinos. Insisto, es que ahora es muy fácil, pero en aquella época a mí me parece, no sé, cuando lo vi me quedé asombrado. Y me da rabia no haber podido preguntar las cosas. Anécdotas. Por ejemplo, en este caso, un barco raro. Nos cruzamos con un barco que nos llamó la atención, pues la chimenea la llevaba a proa y el puente a popa, siendo de una estructura muy rara, pues llevaba a popa y a casi ras de agua una plataforma. Me parecía raro. Yo ahora mismo lo veo normal, que el puente esté a popa y la chimenea, pero en ese momento pues ellos lo veían raro y eso aparece escrito a las 15 horas en el cuaderno de bitácora. Luego están las observaciones al sol. Ellos se situaban en un sextante que con las estrellas y el sol, yo no sé cómo funciona bien, pero es el ángulo del sol con el horizonte en unas tablas y sacaban el sitio que estaban exactamente. Si veían tierra, por triangulación, ahí llego yo, por triangulación. Y si no, por estima, que estima es, si voy al rumbo 280, por decir algo, y voy a 10 nudos, pues si esto 3 horas, 10 nudos, más 10 nudos, más 10 nudos, 30. Entonces, estimo que estoy aquí, pero como la palabra indica, estimo, porque luego están las mareas, las corrientes, las derivas, y estarás ahí o estarás aquí. Por eso te sitúas con el sextante. ¿Cuál es el problema? Cuando está nublado. Por ejemplo, aquí
Aquí se sitúan por observaciones al sol y en esta por estima. A causa de las nubes, el motivo es que a causa de las nubes no observamos y nos arrumbamos al rumbo 330 después de no entiendo por estima, no sé lo que pone, pero por estima. No, de situarnos por estima. Es decir, imaginaos en medio del mar, en este caso en medio del mar, yendo de Santa Isabel a Las Palmas, que están nublados, no saben dónde están. Mi padre, sí, una de las poquitas cosas que me contó, que una vez yendo a Guinea, no sabía dónde estaban. No se querían situar, entonces se acercaron a la costa y había un barquito pescando, yo imagino, que me sitúo, me digo, madre mía, tenemos unos negritos pescando de Mauritania, llega un barco de 100 y pico metros, se acerca y le dice, ¿que dónde estamos? Y aquello, madre mía, le digo, en Mauritania, ah, vale, gracias. Y yo me imagino, aquellos pescadores, cómo se quedarían cuando lo preguntaron. Temporal, pues este es temporal, este es fuerte viento, observaciones al sol, dando también algunos golpes de mar que entran por la proa. El temporal entraban el mar por la proa. Eso estaban en la mar, yendo de Tenerife a Cádiz, en medio de la mar. Luego esto, fuerza 7. Los que sabéis de mar, fuerza 7 es mucho viento. Fuerza 7 ya es un viento importante. Pues entonces damos comienzo a la presente con aumento del viento durante la primera guardia. Durante la primera guardia, lo cual nos hace ir a una velocidad de 5 nudos. La mar sigue lo mismo. 5 nudos es a remo va más rápido. Y irían súper despacio, porque las olas, me imagino, se traman por la proa. Fuerza 7, lo he marcado ahí, es el marcador del viento que había en ese momento. Fuerza 7. Fuego a bordo. Sí, en la mar, yendo de Cádiz a La Coruña. Nos apercibimos, Cádiz a La Coruña, no de Cádiz a Vigo, o sea, a la vuelta, no sé por qué iban a La Coruña. Fuego a bordo. Nos apercibimos que sale humo por las panpuertas de babor, viendo que se había producido fuego en la bodega baja. Poniendo las mangueras para dar agua, conseguimos que quede sofocado el fuego a las 23:40. Lo ponen ahí como, y lo lees, vale, ¿os imagináis? En medio de la mar, de repente fuego en el barco. No, es que no. En fin, por lo menos lo veo una barbaridad. Luego, lo temporal en Finisterre. Bueno, Finisterre es de la zona de la península donde más temporales hay, donde está Vigo, donde están las rías gallegas, ¿no? Y bueno, es un temporal que encontraron allí y dice, la caldera de proa incomunicada. Encima se le comunica la caldera de proa. Habiendo durado hasta la quinta guardia el fuerte temporal, disminuyendo la entrada de la ría, habiendo sido muy variable entre los cuadrantes 3 y 4 en la mar. Es decir, a mí nunca me contó lo de los temporales. Mi mujer dice que le contó que una vez pasó un maremoto. Mi padre, una ola muy grande, y dice que la pudieron pasar. A mí nunca me lo contó. Luego sigue el temporal, pero entran en la ría, y en la ría ya a la 1:25 damos fondo, quedando a guardias en la mar, sondean, se va el tiempo, se quedan de guardia, no se van a dormir. Estando desde esa hora, desde la 1:25, hasta que sube el práctico fondeado. Atentos. El práctico sube a las 8:45 y anclan a las 9:40. Están toda la noche vigilando, porque aunque estaban fondeados en la ría gallega, en la ría de Vigo, pero había mucho temporal. Esto es, está nublado y por estar encubierto no hubo observación, situándonos por estima. Lo mismo, están en la mar, yendo de Tenerife a Santa Isabel, se van a situar, está nublado, no ven el sol, no ven las estrellas, pues se sitúan por estima, que insisto, que es una forma de situarte. Si ves costa, te puedes situar ángulos, o cruce de ángulos, y donde se cruza aquella esquina, está algún botón al ángulo tal, y aquella esquina al ángulo tal, donde se cruzan, estoy yo. Pero claro, si no ves la costa, pues no lo puedes situar. Entonces, como lo hacen por estima, pero estima es, como he dicho antes, ¿qué estiman que están ahí?
No es seguro que esté ahí. Avería en la hélice. No, esto no. Avería en la hélice. Pues esto es, habiendo notado por el número de revoluciones y por vibraciones en la máquina que le pasaba algo anormal a la hélice. Investigamos lo de la hélice pudiendo comprobar a simple vista que le faltaban 2/3 de la pala. Que a la hélice le faltan 2/3. Digo, madre mía, pero esto qué barbaridad es. Y de por lo cual se hace la consabida protesta ante las autoridades de Cádiz. Eso no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Hace la consabida protesta a las autoridades de Cádiz. No sé, eso lo pone por ahí. O lo pone en otro, no lo sé. Pero vamos, que se quedan sin hélice. Increíble. Esto es, bueno, esto es lo mismo, le faltan 2/3 de la pala. Esto es cuando de repente ven un vapor de la misma compañía, de la compañía Transmediterránea. Cuando ven un vapor de la Transmediterránea es curioso, dice, cambiamos el rumbo para encontrarnos con el vapor Isla de Tenerife. Se cambia 2 veces más el rumbo metiéndonos a estribor, que es por donde se ha avistado. Y a las 16:35, ya cruzados y hecha la contraseña, imagino que con las vecinas tienen una contraseña para ver que todo iba bien, hacen la contraseña de la compañía. Entonces ya una vez que hacen la contraseña y ven que todo va bien, nos ponemos otra vez al mismo rumbo, los 202, y siguen navegando. Se ve que tenían cuando veían un barco de la misma compañía, hacían eso. Esto es otro que se apaga la caldera, es un poco lo mismo, se apaga la caldera en medio de la mar, yendo de Tenerife a Santa Isabel. No, se apaga la caldera hasta que la arreglen. Bueno, pues yo estoy alucinado. Luego, otra anécdota que esta ya es más del corazón, es cuando en se comunica la caldera, pero están yendo de Ceuta a Barcelona. Y mirar por dónde pasan. Y el lote de venidor al través. Imaginaros, al través lo verían por favor. Imaginaros que a lo mejor hacía 9 meses que no pasaba por casa, que no venía venido. Y de repente, que están yendo a venidor. Pasaron a 3 millas. Ahora mismo, ¿qué haríamos? Una videoconferencia, papi, ¿qué tal? Una videoconferencia. Mira, venidor, a ver, qué chulo, jaja. No, lo normal, ¿no? Una videoconferencia, en esa época. No me extraña que se lo dejara por el corazón, porque vamos, estar 9 meses, pasar viendo la isla de Benidorm otra vez, a 3 millas, y no poder comunicarte con tu familia, con tus amigos, bueno, esto es un cambio, eso es cuando pasan por Canarias, pues hay un cambio de hora que es la que lleva de atraso Canarias con respecto a la cuando cada vez que pasan por Canarias, atrasamos la hora, pero es lo normal. Luego, un día que se quedan sin gobierno, se les estropea el motor y se para el motor. Se quedan en medio de la mar, yendo de Santa Isabel a no sé dónde lo ponen, pero bueno, Las Palmas, Santa Isabel, por África, otra vez. Se estropea y se quedan, pero cuando se quedan sin gobierno suben 2 bolas negras, que cuando tú ves un barco con 2 bolas negras, es que está sin gobierno, está a la deriva. Y están 4 horas a la deriva, hasta que logran arreglar el motor. Yo, de verdad, con el mar, atravesados al mar, es que yo alucino, si ahora te pasa eso, llamas si tienes un mecánico, un helicóptero que ha ido, te lo ha arreglado, pero 4 horas en medio del mar, a la deriva, ellos, Y ellos que ven, se encuentran a un buque sin gobierno. Esto me hizo gracia porque nos cruzamos con un buque atravesado a la mar con las 2 bolas negras, de buque sin gobierno, sin ninguna clase de bandera ni nacionalidad. Y pasan, y siguen. No veo que ponga, y nos paramos y preguntamos, y ven que no tiene bandera, no tiene nacionalidad, y dijeron, adiós muy buenas, y siguieron, y lo dejaron. Luego, fechas importantes, por ejemplo, ¿dónde estaba en el 49 en la fiesta de Benidorm? Por ejemplo, pues en la fiesta de Benidorm
estaba yendo de Santa Isabel a Bata el 12 de noviembre en el mar. Yo imagino que una persona de Benidorm de toda la vida, pues quieras que no, sin poder, insisto, sin poder llamar cómo va, las fiestas, el visino, no. ¿Dónde pasaba? En Bata llegamos el 13 de noviembre. En plena fiesta, igual la celebró en Bata. Se montó una fiesta en Bata. Nochebuena. ¿Dónde estuvo la Nochebuena del 24 del 12? Pues estuvo yendo de La Coruña a Gijón. En Gijón, ya estaba en Gijón. En Nochebuena estaba en Gijón. Y no estaba con su familia, estaba en Gijón. ¿Dónde estaba? En Navidad. Pues el 26 de diciembre, en este caso el 26, en la mar. Es el 25, no sé por qué, debe ser un error, pero bueno, estaría en la mar. Yendo de Gijón a no sé dónde, en la mar. Insisto, sin poder llamar, comunicarse, tener una conversación con tu mujer, con tus hijos, o con tu madre, con tu padre, o con tu... Insisto, no es solo los que estaban en la mar, porque yo antes se me ha olvidado comentarlo, los que iban a la Vendimia, los que se iban a Argelia, la madre de mi suegra, los padres se fueron a México. Es que ahora qué fácil, se fueron allí, se fueron a México, nacieron en México, a la para. Párate a pensar, ¿cómo fueron a México? ¿En qué condiciones fueron a México? Si es que no es lo mismo ahora irte a México ahora que irte hace 100 años a México. Esto es Navidad, en la mar. En su cumpleaños, ¿dónde estaba en su cumpleaños? El 20 de mayo. Pues estaba yendo de Barcelona a Cádiz. Y encima, aunque no aparece la isla de Benidorm, pero mira lo que aparece. Y faig al través. Es decir, venían de Barcelona a Cádiz y faig a Estribor. Imaginar, es decir, no pone la isla de Benidorm, no sé por qué, pero está diferente, luego pone Cabo de Granada. Punta del Albir, ¿lo veis? Punta del Albir. Es decir, imagínate de su cumpleaños pasar por al lado de tu casa y no, de verdad, no poder. Yo lo veo súper duro. Esto otra vez que también pasó el día de Año Nuevo, un día de Año Nuevo, del 1 del 51, iba de Barcelona a Cádiz, por donde pasa las 15:25 y luego de Benidorm al través, distancia de 4 millas. No, ¿qué 4 millas? Media, es decir, por al lado. Es decir, dicen gente de Benidorm que conocen el padre que él entraba, cuando pasaba por la bahía, entraba por la bahía y salía. Pero eso ahí no lo pone, porque no, ahí no lo podía, es un libro oficial, ahí no lo podía poner. Pero dice que él se metía por la bahía, yo no lo llegué a ver, en esa época no había nacido, no había nacido, obviamente no nacido, pero dice que se metía por la bahía y pitaba para saludar a la gente, a sus amigos, a su familia. Eso me lo cuentan. Bueno, esto ya es el último Gran Capitán, un artículo que salió, es el año que murió además, un artículo y ahí sale lo que os he contado, que después de 3 años de dedicación y éxito no soportaba la presión que suponía traer un puerto y aquella patología se convirtió en un gran problema que le impidió embarcar. Esta presión yo la he heredado. Esto no sé por qué, yo cuando alquilo un barco, porque vamos a Formentera o a Ibiza, cuando tengo que atracar, lo paso fatal, muy mal, me da una responsabilidad atracar el barco tremendo, y por eso digo, esto no lo contagió, no como ahora que digo, ahora ya los barcos, yo no hace ya un par de años o 3 que lo alquilo, pero yo me acuerdo que Formentera, Intro, y creo que atracar llegará un momento en el que la inteligencia artificial le diga atracar, intro, el barco te atracará solo. Pero esto todavía no. Bueno, esto la hoja de servicio. Bueno,
pero vamos, que al principio empezó en el poeta Rolas, como he comentado. En el año 50 estuvo navegando 10 meses y 11 días sin pisar tierra. Desembarca en Santa María del Pino en el año 67. El poeta Rolas es donde embarca. En Santa María del Pino es donde desembarca en el año 67. En el barco, ese es el barco de Santa María del Pino. En el barco Victoria, que es un barco de Transmediterránea, embarcó el 23 del 7 del 64 y desembarca el 30 del 6 del año siguiente, es decir, 11 meses embarcado. Yo en aquella época tenía 3 años, 67, en el 64, perdona, yo tenía 3 años. Pues yo recuerdo en aquella época, mi hermano y yo lo veíamos una vez al año, no lo veíamos más. Esto es Santa María del Pino, que es el barco donde él desembarca. El último barco pues, que fue de capitán. Luego en el pregón del Carmen, él hizo el pregón y voy a leer una parte que dijo, porque él era un defensor de los marinos, porque yo sí es verdad, almadraba, pescadores, pero él era defensor de los marinos, que es lo que sabía. Y dice, pero, hablando de una parte del pregón, dice, pero no termina ahí la labor de la gente de este pueblo. Además de las almadrabas o de la pesca del litoral, igualmente han existido los marinos mercantes, que no han sido pocos, y siempre han llevado orgullosos el nombre de venidor por todos los mares del mundo, desde los barcos de vela hasta los grandes transatlánticos, tanto capitanes, jefes de máquinas, jefes de radio, oficiales, nostramos, mayordomos y personal subalterno, así como prácticos de puertos en ciudades tan importantes como Alicante, Valencia, Barcelona, La Habana y Manila. Cuando la compañía transatlántica era una de las mejores del mundo, allá por el año 1930, año que nació él, eran 10 hombres de venidor, entre capitanes y oficiales, los que iban navegando en sus barcos. Yo alucino. Había que ver venidor en ese año cómo era venidor. ¿Cómo habían 10 entre capitanes y oficiales en la transatlántica? Cuenta la anécdota de que un hijo de este pueblo, don Antonio Vives, uno de los capitanes más capacitados de su época, demostró su valía apostando con otro capitán italiano en un viaje con mucha niebla que llegaría antes que él a Nueva York. Se cuenta que después de varios días de navegación, con la citada niebla y sin poderse situar con el sextante, era tan grande el conocimiento de su barco y corredera que cuando fondeó con niebla, al calcular que ya habían llegado y despejar la visibilidad, lo hizo a pocas millas de la entrada del puerto de Nueva York. También quiero recordar que el primer buque escuela de la Marina Mercante Española, el motovelero Cruz del Sur, tuvo como capitán profesor a Paco Carrasco, nacido en Benidorm. Personalmente puedo decir que entre los barcos en los que he navegado, en 2 de ellos el vapor Poeta Rolas y el ambulante Domine, años 1950, porque hemos hablado del 55, éramos 8 los tripulantes que habíamos nacido en Benidorm y navegábamos en cada uno de ellos. Mirando al mar y desde la mar, Benidorm tiene algo que le diferencia claramente de otros pueblos, y es que sus gentes no son esencialmente solo pescadores, sino también son marineros. Esto lo contó él en el pregón del Carmen, cuando lo hizo en el año 1993. Bueno, esos son todos los capitanes que él puso que iban, según él, dice que seguramente se dejó mucho, 52 capitanes, 5 jefes de máquinas, 5 radiotelegrafistas, contramaestres, entonces su padre, que era mi abuelo, y seguro que faltan más. Digo, ¿cómo? Pues insisto, mira la cantidad de gente que para hacer esto tenía que estar preparados. Yo de verdad, es un tema que tengo, no sé cómo podía ser. Luego cuando llegó a Benidorm, pues, bueno, esto es lo mismo, seguramente habrá metido a más de uno. Llegó a Benidorm y primero estuvo trabajando en una discoteca que fue el Torre Show, que muchos de aquí lo conoceréis, estaba en la playa, pero a él la discoteca a mí me va más, a él no me iba mucho a la discoteca. Entonces no sé qué pintar una discoteca. Y al final acabó donde era obvio que iba a acabar, era en un náutico de gerente, que es ahí donde yo me he criado. Yo a los 11 años, porque estaba de gerente, empecé yo le debo todo se lo debo al Club Náutico y al mar.
A mí ahí pasó él por el mejor año de su vida y yo también. A mí me cambió mi vida. Esto lo voy a contar, me salgo un poco del guión, bueno, no, me salgo no, este es el guión que abraza al mar, cómo me abrazó el mar a mí. Seguro que todos vosotros tenéis vuestras anécdotas. Yo, a mí me dieron, don Miguel, de repente, en el año 80, en la Olimpiada de Moscú, mi padre estaba malito, yo decido dejar de estudiar, había estudiado arquitectura técnica en Valencia, decido dejar de estudiar porque mi padre está malito, y ese año, con mi tripulante Antonio, que está ahí escondido, quedamos campeones de España juveniles y terceros absolutos. Y de repente me llama el Consejo Superior de Deportes y me dice que si quiero una beca en la residencia Blumen de Barcelona, pero los de vela nos ponían una condición, y era que teníamos que estar matriculados en una asignatura. ¿Por qué? Porque natación, todos los deportes entrenaban 5 horas al día, 6 horas, pero los de verano entrenábamos los fines de semana y subíamos a Palamós. Entonces, entre semana, ¿qué hacíamos? Aparte de ir al gimnasio 1 hora. Que iba yo solo, el resto de la vela no iba ninguno. Y entonces nos obligaban a matricularlo. Aquí es don Miguel Company, presidente de la federación en el año 80, justamente en el año 80, declara y certifica que José María Martínez, condenital, estudiante de arquitectura, ha sido beneficiado con una beca en la residencia Joaquín Blumen de Barcelona para que al tiempo que pueda continuar sus estudios pueda continuar practicando el deporte de la vela en la que hasta ahora tanto se ha distinguido. Antonio no quiso venir, me tuve que ir solo. Yo guiaba. Allí pasé la mejor época de mi vida. Me cambió la vida gracias a que al náutico, al mar, a Benidorm, se lo debo todo. Por eso dediqué 8 años de mi vida al servicio público, porque me sentía en deuda con Benidorm. Me sigo sintiendo en deuda con Benidorm, o sea que el servicio público ya no. Entonces, en la Blume, os contaré otra anécdota que yo me acuerdo, claro, en el 80 estás en casa viendo pues, en la tele todos los deportistas de élite que salen de la Olimpiada. Y de repente cuando te vas a Barcelona, te compadre un día, pero te petan más a Barcelona, te petan más. Y yo digo, papá, voy, si no me gusta me vuelvo. Si tampoco. Y porque ahora los niños se van a Estados Unidos, se van a donde haga falta y no hay ningún problema. Pero antes ir a Barcelona era como irte a Australia. Y yo cogí el coche, con el coche de mi padre, claro, no tenía coche, barco encima, llego allí, y me acuerdo la primera noche, todos los deportistas que había visto en la tele, todo el verano. José Manuel Abascal, medalla de bronce en 1500, vale, en 1500, perdón. Javier Moracho, diploma olímpico en 110 metros valla. Manel Estiarte, que era como el Messi del waterpolo, de repente me siento yo allí y me los veo conmigo sentados. Imaginaros un niño de pueblo, como yo, más de pueblo que las amapolas, no sé, humilde, de repente verme sentado con aquella gente. Y fue una experiencia magnífica. Pasé de verdad los mejores años de mi vida, y como dice la Mili también en Barcelona, yo soy lo que soy, para lo bueno o para lo malo. No, esta visita. ¿Ya hay una hora? Ya está. Bueno, mi padre era un náutico, ahí está mi padre, que ese soy yo que tengo un trofeo, tengo un curso de pesca, un curso ese de Yayo, un amigo del club. Aquí está también con la directiva del náutico, que es mi padre, con el alcalde Pepe Such, profesor de náutica, que eso le encantó, me dio todo el título de náutica que padre le dio, con su guayaba guineana, que no se la quitaba ni la... Luego cuando vino el Forrestal, una anécdota, había que poner dónde fondeaba, y claro, no podía ser cualquiera, tuvo que ser un capitán, que fue mi padre, que le dio en las coordenadas de dónde tenía que fondear el portaaviones Forrestal. Benidorm ha sido lo que eso es resumen ya, Benidorm de marinos, mercantes, aquí lo tenéis, un Benidorm de pescadores, increíble, Castellana de la Madraba, muchísimos pescadores,
un medidor de deportistas náuticos. Esta foto es de 1957. Yo alucino, una regata en el Campeonato de España de patín catalán. Increíble, el patín catalán es un barco que no tiene timones. Es un barco espectacular. Y en el 1957 yo una había nacido. Ya hicieron un campeonato de España, imagino que no habría puerto, yo no sé. Eso era en el radio de Poniente. Luego dos frases que son que a mí me encantan, que decía: hay 3 clases de hombres, los vivos, los muertos y los que están en la mar. Yo desde el momento que llegué al náutico integré en lo que está en la mar. Y luego debe seguir viendo cada mar, no olvidar nunca nuestros orígenes. Dijo Cristóbal Colón: el mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir da sueños. Aquí tenemos Benidorm, es un triángulo que, si fijáis, la parte de arriba es el mar. Todos dependemos del mar. Es decir, si esto desaparece, Benidorm lo vamos a pasar mal. Y todos, de una manera u otra, barrenderos, fontaneros, arquitectos, aparejadores, abogados, todo lo que queráis, todos dependemos del mar. Y esto es Benidorm, que abraza el mar y con razón lo digo que hay. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti por acercarnos a estas historias, a estas anécdotas tan cercanas. Hemos visto que... ¿Se oye bien? ¿Así? Hemos visto que lo has sentido y hemos visto que te ha quedado ese pequeño recuerdo de no haber hablado con tu padre. Pero eso en aquellos tiempos no se hablaba tanto con los padres, ¿verdad? Era así. Por eso ahora se lo digo a la gente que hable con los hermanos. Bueno, que nos ha encantado. Mira cuántos aplausos tenéis y cuántos amigos. Un pequeño detalle para que recuerdes el paso por el faro hasta la próxima que vuelvas. La tacita. Antes de seguir, os diré que va a haber un pequeño cambio. Sabéis que cada 15 días se dan las conferencias, pero esta vez tenemos algo especial en el Ayuntamiento de Benidorm. ¿Cuándo será? El martes próximo, el día 3. Iremos al Ayuntamiento. Va a venir una persona especial que hemos conseguido que venga, el profesor, el doctor Jorge Alió Isar. Seguro que muchos os suena, es una eminencia total en el planeta. Entonces él nos va a hablar sobre la visión, cómo la usamos y cómo se pierde. Entonces ya os voy a mandar, mañana o pasado ya, la biografía, profesionalidad y el currículum. Juan. Así que nada, quien quiera dejar el teléfono ya sabéis que es solamente para recibir información. Y bueno, nos vemos el día 3 y ahora vamos a empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas. En el Ayuntamiento ya te mandaré la invitación. A las 7 de la tarde. Sí. A ver, las preguntas, una por una. No te faltan. Sí, es mejor porque así oímos todos. Preguntas fáciles. Hola. Has estado hablando muchas veces de la incomunicación de los barcos con tu padre. ¿No llevaban radio? Sí, el telegrafista. Por eso, el telegrafista podía mandar telegramas a todo el mundo. Me refiero a ahora. Pero en aquellos años... El telegrafista era para preguntar cosas del barco, no para preguntar cosas personales. A ver, Vicente, ¿querías preguntar algo? Bueno, yo felicitarle porque ha sido súper ameno y me ha gustado mucho. Benidorm, a partir de que
Benidorm, a partir de que perdemos la guerra de Cuba en 1898, se acopla. Si no hablo sin micrófono, que se me oye yo creo bien. Bueno, Benidorm, a partir de 1898 que perdemos la guerra de Cuba, deja de tener marinos, porque los grandes marinos de la transatlántica van a Cuba, Nueva York, Montevideo, en fin, Buenos Aires. Está la anécdota de que el padre de Pedro Zaragoza, que es capitán de barco como el suyo, le dice a su hijo: Pedro, no vayas a estudiar marina como él quería, ya no vale la pena. Los capitanes de barco estamos acabados porque los viajes se restringen, como hemos visto, a Guinea. Esos grandes viajes, esa grande compañía, pues se queda muy mermada. Pero bueno, me ha encantado la charla y ha sido muy buena. Lo que sí que me gustaría preguntar es por qué con tanto capitán de barco no se ha escrito ninguna novela donde digan sus aventuras, las tormentas, todo lo que les debía de pasar a estas personas, y desgraciadamente no ha habido nadie que trasladara a esa novela. Creo que es algo que falta. Pues no le puedo contestar porque yo tampoco sé. Le digo que yo me enteré, lo de mi padre, me enteré porque descubrí los cuadernos de bitácora cuando falleció. Él nunca me contó. Tengo los cuadernos de bitácora, vamos a verlos, Pepe, que yo hacía vela, estaba metido en el mundo de la mar, pero él nunca me lo contó. Porque era, no sé, una persona, lo que habéis conocido, introvertida, que no le gustaba, me hubiera gustado, me hubiera contado más cosas. ¿Querías comentar algo? Levanta la voz que te oigamos. Primero darle las gracias por la me reflejaron mucho en tu padre, porque no es trabajar, pero yo vengo de otros sitios, jovencito, no salí con 15, salí con 18, que vine que era un pueblo de Benidorm y he pasado por la historia y me ha reflejado mucho. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué paradas, que tiene 8 o 9 meses, dónde fabricaron la Pepe Marte? Y a ella y a mi hermana. ¿Dónde? Es que venía una vez al año, por eso nos llevamos un año. Mi hermana y yo, justo. Por eso nos llevamos un año. Pero eso que has contado al principio por eso lo conté al principio, es verdad. Esto no es un homenaje a Antonio Márquez, no, es un homenaje, es que todos, todo el mundo ha pasado algo. En esa época no era fácil. Y insisto, los que se iban a Argelia, los que se iban a México, los que iban a la vendimia, los que vivían en un... Yo cada vez que subo mucho serie, veo una masía en medio de la montaña, medio derruida, digo, aquí vivía gente, vivían, morían, de una gripe se morían, porque no, es como ahora que te encuentras mal, porque te vas al hospital, en aquel momento aquí se morían aquí, es una generación complicada. A ver, Alfonso, ¿le quieres pasar el micrófono a Alfonso? Es mejor que cojáis el micrófono porque se oye mejor. Para eso, ¿vale? A ver, ¿se oye así bien? Bueno, en primer lugar, Vicente, que pienso que después de la guerra de Cuba todavía muchos capitanes de Benidorm fueron a América. Por ejemplo, mi abuelo, Jaime Ors, estuvo de práctico en Tampico, en Veracruz, estuvo de inspector también en Nueva Orleans, y eso fue ya en el siglo XX en principio, y otros muchos fueron navegando. Pero bueno, no era esta la intervención que yo quería tener. Yo lo que quería era agradecer a Pepe la charla que nos ha dado, porque me ha traído recuerdos de hace muchos años. Pero sobre todo quiero agradecerle ese recuerdo que ha tenido de la estancia de su padre en casa de mis tíos, Osyorca y Ana Bartis, en Cádiz, cuando él llegó con 15 años. Y puedo decirte que tu padre, que yo he tenido mucha relación con él, me ha hablado muchas veces de ellos, pero me ha hablado de tal manera que yo no sabía si era mayor la admiración o el cariño que les tenía. Pero pienso que era recíproco, porque cuando yo, bastantes años después, fui a estudiar medicina a Madrid y viví en la casa de ellos,
a veces Francisco Osllorca me comentaba de los chicos de Benidorm que habían ido a estudiar medicina a Cádiz, entre ellos algunos médicos, como por ejemplo Pepe Pérez Martorell, que fue un psiquiatra muy conocido en Alicante, o Miguel Pérez de Besa, que fue también alcalde de Benidorm, y me decía, pero había también otro que no estudió medicina y que estaba en casa, Toni Marcet, y me decía, y eso siempre me lo decía en valenciano, qué bon chico que era. Así me lo decía. Y luego ya en castellano me decía, es que era educado, respetuoso, era quizá reservado, pero oye, qué beques portaba. Bueno, ese recuerdo lo tenía él, que era recíproco con el que tenía su padre. Pero yo te puedo contar muchas cosas que a lo mejor tú no las sabes porque no las has podido conocer, pero es el recuerdo del padre de tu padre, de tu abuelo Pepe Marcet. Porque Benidorm, y esto que lo sepan muchos, que a lo mejor no lo conocen, ha tenido siempre una relación muy grande con Guinea, desde muchos años. Yo tuve la ocasión de escribir un artículo precisamente sobre la relación de Benidorm y Guinea. Y recuerdo cuando tu abuelo venía, tu abuelo Pepe Marcet, venía de Guinea y venía a casa de mis padres. Y venía allí y nos contaba a nosotros, cuando éramos niños, nuestros hermanos, nosotros, nos contaban cosas de Guinea, como también lo hacía Vicente Tortosa, que era concuñado, marido de Paquita la Cariña, o también lo hacía Toni García, que era tío tuyo. Venían, y yo no sé por qué casi siempre venían de Guinea y nos contaban esas historias que a nosotros de un país lejano, que claro, a nosotros niños nos llamaba mucho la atención. Pero cuando yo bastantes años después he tenido la ocasión de ir muchas veces a Guinea y pasaba por los sitios y recordaban los lugares que ellos me contaban con su fantasía. Es decir, yo he tenido mucha relación con ellos cuando venían a Valencia, y recuerdo que mi madre les decía, por ejemplo, a tu abuelo, Pepe, traigo als chicos al carrer, andútelos ya que ya está de que estén así. No. Bueno, quiero decirte, Pepe, que me ha encantado oírte, ver lo que tu padre ha sido, lo que ha representado para Benidorm y para los marinos de Benidorm, y ese recuerdo tan cariñoso, y que los que llevamos, yo diría que llevamos agua de mar en las venas, porque descendemos de marinos, pues a mí me ha encantado y tengo que agradecerte este recuerdo. Por supuesto, no te voy a hacer ninguna pregunta, porque te voy a decir, pero sí darte las gracias por estas reflexiones que nos has hecho. José Luis, vamos a escuchar, por favor, vamos a escuchar. Bueno, que ¿se oye? Sí. Hay una calle ahí enfrente del Parque de Elche que se llama Alcalde José Such Ortega. Entonces quería preguntar si es familiar suyo o quién era este señor. Aquí está la hija. Salía con mi padre, era alcalde. De aquí. Allí te van a contestar que está su hija. No, pero no te contestan. Era el Such. A ver, con el micrófono y lo oímos todos. A ver. La pregunta es si tenemos algún parentesco por el lado del Such. Yo personalmente lo desconozco, pero también hay... No somos los únicos, hay más Such, pero la relación con vosotros, mira, seguro que rascamos y sacamos algo. Pero yo no lo sé. Tiene razón, pero Such. Claro. Pero consciente no somos, consciente no. ¿Tienes una anécdota? A ver, cortita. Es que le recordaba casualmente esta tarde. Cuando mi padre estuvo en casa de esta eminencia, este médico en Cádiz, que era fuera de serie, él llegó y era un niño
de pueblo, que llegó con alpargatas y el viaje lo hizo en 2 días con 2 bocadillos que le dio mi abuela. Llegó allí y ahí en esa casa tenían criadas con cofia uniforme y le pusieron el día siguiente o los otros días una bandeja de canelones. Él no sabía lo que era eso, evidentemente. Se comió toda la bandeja de canelones. Estuvo 3 días, evidentemente, imaginaros, por arriba y por abajo. Jamás volvió a probar los canelones. En mi casa no se han comido jamás canelones. Yo creo que canelones tenía que comer en una pizzería, porque él era totalmente prohibido. Y es que casualmente hoy lo recordaba con una amiga y me he acordado de esto. Los canelones que comía mi padre, que no sabía eso, dónde existía eso. Muy bien, gracias. A ver, animaos y hacemos alguna pregunta. Sí, por favor. No soy tu prima, pero es igual. No, solamente decirte que yo estoy como tú. Mi padre y mi madre se casaron. O sea, mi padre era tu tío. Se casaron. Se marchó mi padre a los 7, 8 días o 10 días de casarse. Yo creo que, no sé si sabía ya que mi madre estaba embarazada. Y vino y yo tenía 4 o 5 días. O sea, mi padre se pasaba 9 meses en el mar. Mi padre no iba en un barco grande de la Transmediterránea ni nada, iba en una barca de pesca, pero de esos de, ¿cómo os digo?, altura y gran altura, no lo sé eso lo que es. Bueno, y entonces se pasaban los 9 meses. Y ahora te cuento una anécdota que, como dicen, vino en un viaje y yo estaba, me tenía, mira el Papa, y me tenía sentada encima de sus rodillas y le dice mi madre, mira el Papa, ¿dónde está el Papa? Y el Papa estaba en una foto encima de la radio, entonces había una radio, y ahí, y mi padre empezó a llorar. O sea, que son cosas de eso, son cosas de los marinos. Pero por lo demás, y otra cosa que se me ha olvidado, cuando pasaban todos los barcos que llevaban un capitán o alguien muy visto en el barco, cuando pasaban por Benidorm tocaban. O sea, y a veces tocaban hasta las campanas, porque yo vivía enfrente de la iglesia y nos íbamos todos a verlo en la replacera del castillo, y ellas sacaban el pañuelo y nosotros también, ellos las gorras y nosotros los pañuelos. Pero son cosas de antes, pero son muy bonitas. Gracias. A ver, Pepe Albero, ¿querías comentar algo? Sí. Yo soy de Secano. Tuve la suerte, buenas tardes, es que siempre me toca a mí, no sé por qué, y no he jugado ningún número, pero esta vez con gusto. Tuve la suerte de tenerlo como alumno. No sé si aprendió algo o si ha aprendido algo que no lo diga. En cualquier caso, es un orgullo, como decía un político de alto rango, es motivo de orgullo y satisfacción. De verdad. Le dais a Benidorm un barniz extraordinario que los que hemos venido de importación no hemos podido darle. Lo que sí que hacemos es intentar ayudar, pero claro, yo hablar de la mar pues es casi un sacrilegio. De verdad, sería, no me atrevo, o sea, no. Pero vosotros amáis la mar, nos hacéis amar la mar, y sois la mar de marinos y la mar de buenos. Gracias, Marcel. De alguna manera todos abrazamos al mar. Todos abrazamos al mar. Además, he venido, está hecho, son brazos que abrazan al mar. ¿Te ha faltado algo? No, pero hice un dibujo cuando estabais en el ayuntamiento en el que la autopista parecía que iba a ser una barrera para Benidorm. Hice un dibujo con un técnico como tú, y con el casco correspondiente, pero abrazando a Benidorm. Y entonces los dos brazos, las manos eran el rincón, la sala, en medio estaba Benidorm. Y me acuerdo que don Guillermo Campos, que nosotros llamamos, los que no sabemos inglés, Sir William Country, pero este hombre dijo que era verdaderamente solo Benidorm. Yo le dije, no, los técnicos no abrazan Benidorm, los técnicos protegen Benidorm. Esa era mi forma de ver las cosas. Gracias,
dentadura, pues nada, con un aplauso.